Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, tomemos nuestras Biblias, por favor. Vamos a hablar esta mañana un poco de tres personajes. Uno de ellos es José, que hemos estado viendo algunos detalles de su vida. El otro es Moisés y el otro es Jesús. Vamos a ver cómo se relacionan estos personajes. Si recordamos, hermanos, en anteriores mensajes hemos visto algo de la vida de José también, ¿no? Su ejemplo y todo lo que había vivido él. Y si vamos al capítulo 42 de Génesis, por favor, vamos a empezar en esta parte. Vamos a ir recordando un poco lo que había pasado, ¿no? Los hermanos de José lo habían vendido, haciéndole creer a su padre que había muerto. Pero en aquel tiempo Egipto era la civilización más grande y poderosa. Pero estaban viviendo una etapa muy difícil de hambre. Y todos los pueblos, vayamos por favor al capítulo 42 de Génesis, vamos a leer los dos primeros versículos, por favor. Lo leemos juntos, 2 y 3. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. El versículo anterior, en el capítulo 41, dice: y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Estaban en una etapa muy complicada. No había alimentos, pero como recordamos, José había interpretado los sueños de Faraón y había tomado las previsiones necesarias. Y vemos a través de la vida de José que, como un comentarista, Charles Swindoll, dice, José tuvo una vida de integridad y perdón. Y fue así. ¿Recuerdan el encuentro con sus hermanos acá? Que fue muy emocionante, ¿no? Sus hermanos no lo habían visto tantos años, 20 años aproximadamente. Lo vieron con vida y era el gobernador de Egipto. Un hombre muy importante. Pero, ¿qué pasaba en esto? Fueron los hijos de Jacob por alimentos a Egipto y se encontraron con José allá. Y resumiendo un poco esta parte final de Génesis, podemos ver que José hace que toda su familia, y no solamente sus hermanos, sino sus esposas, sus hijos, solo los varones eran más de 60 personas, fueron trasladados de la tierra de Canaán a la tierra de Egipto, a Gosén. Y gozaron allá de todos los privilegios que tenía el gobernador de Egipto, que era José. Mientras en el resto de la tierra estaban con hambre y no tenían ni alimentos, ellos estaban gozando de todos esos privilegios que tenía José, el gobernador de Egipto. Y esto es algo muy importante. Esa posición que tenían ellos era un privilegio, lo que el resto de las personas no tenían. Vayamos por favor al capítulo 49, un poquito más adelante, viendo esta parte final de Génesis. Vamos a ver un poco esta parte del Antiguo Testamento, porque conocer lo que dice el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender mejor lo que dice el Nuevo. En el capítulo 49 vamos a leer los versículos 8 al 10, porque aquí ya es ese tiempo en el que son los últimos días de Jacob. Muchas cosas estaban cambiando. Ya este pueblo hebreo, la familia de Jacob, estaba viviendo en Egipto, en esta tierra de Gosén. Pero pasa algo más. Miren lo que dicen los versículos 8 al 10 del capítulo 49. Lo leemos juntos. 2 y 3. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en tu cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. ¿Quién lo despertará? El 10, por favor. No será quitado el centro de Judá, ni el legislador de mis
Miren, hermanos, esto que estaba haciendo era la bendición patriarcal de Jacob. Y no lo hizo ni con Rubén, ni que fue el mayor, ni con Simeón, ni con Leví, sino le habla directamente a Judá. Los primeros fueron automáticamente descalificados por las cosas que habían hecho. Pero esta bendición patriarcal llega sobre Judá. Y como dice Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz, el verso 8, de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y saben, hermanos, esto es tan importante. Estamos leyendo de Génesis los orígenes. Y esto se cumple a través de toda la Biblia y tiene su pináculo, el punto cúspide en Cristo Jesús, porque sabemos de que los reyes de Israel vinieron de la tribu de Judá. Y ahí está también David. Y del linaje de David es que nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cientos, miles de años después esto tuvo cumplimiento. Pero esto es muy importante, hermanos, y quiero que lo tomemos en cuenta. Vayamos por favor al capítulo 50. Ya es el último capítulo de Génesis. Y aquí nos habla acerca de la muerte de Jacob y también de la muerte de José. Veamos por favor los versículos 15 al 17. Y lo vamos a leer juntos. 2 y 3. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre hacía, le dice José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Lloró mientras hablaba. Hermanos, esta sensación para los hermanos de José era difícil imaginar que José de verdad los había perdonado después de todo lo que hicieron. Pero como habíamos dicho al principio, ¿no? José tenía un corazón de perdón y también era íntegro. Pero aquí nos dice que ya Jacob había muerto. Pero, ¿saben? Muere también posteriormente José, a los 110 años. Y esto es muy importante porque al finalizar Génesis, esta parte que estamos viendo, el pueblo hebreo, los hijos de Jacob, estaban viviendo en Egipto con todos los privilegios que les había mencionado. Estaban viviendo muy bien, estaban recibiendo un trato especial, a diferencia del resto. Pero si pasamos a Éxodo, hermanos, aquí hay un quiebre muy importante, porque muere José y hay un rey de Egipto, un faraón, que no conoce a José y cambian ahí radicalmente las cosas. Así que quiero que leamos los versículos 5 al 9, por favor, de Éxodo capítulo 1. Este quiebre, hermanos, justamente hace esto, ¿no? De un trato especial en el buen sentido con José, los hijos de Jacob, el pueblo hebreo, con este nuevo gobernador, con este nuevo faraón, pasan a tener un trato especial, pero ya en el sentido malo, y eso es lo que vamos a ver. Se habían multiplicado tanto que en la mente de Faraón les surge un temor, y pasa lo siguiente. Leamos los versículos 5 al 9, por favor. 2 y 3. Las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto
un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios, multiplique y acontezca que viniendo guerra y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Le surge a este nuevo faraón un temor. Eran tantos ya, se habían multiplicado tantos los del pueblo hebreo, que temía una rebelión, ¿no? Temía una rebelión, entonces dice: vamos a hacer algo. Y es por eso que cambia radicalmente aquí esta posición que tenía el pueblo hebreo en Egipto. Vayamos a los versículos 15 al 17, por favor, para ir resumiendo un poco esta parte. Y vamos a ver qué medidas había tomado este rey en contra del pueblo judío. Versos 15 al 17, por favor. 2 y 3. Y habló el rey de Egipto, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, matadlo. Y si es hija, el 17, pero las parteras a los niños. Hermanos, aquí entre las medidas que había puesto este nuevo rey, había puesto unos capataces como unos policías que estaban controlando a todos los del pueblo hebreo. Los controlaban y estaban en un sistema ya de esclavitud. Pero no solamente eso, sino que pasa esta instrucción. Habló el rey de Egipto a quienes, dice, a las parteras hebreas, y les da una instrucción, que si un hijo nace varón, deberían matarlo. Pero el verso 17 siempre nos habla de cómo Dios en su providencia guarda a su pueblo, ¿no? Pero las parteras, dice, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Esto era un primer intento de matar a este pueblo hebreo. Y lo lindo es que después Dios se acordó de estas parteras y dice que prosperó a sus familias por haber preservado la vida de los hijos varones. El verso 22, ¿qué dice, hermanos, por favor? El final de este capítulo, 2 y 3. Y a toda hija, como no le había resultado la primera medida acerca de las parteras, entonces Faraón, dice, mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Estamos viendo, hermanos, que esto es el principio de todo el relato bíblico, ¿no? Estamos ahora en Éxodo y algunos comentaristas dicen: no, este fue el primer holocausto, porque empezaron a matar a los judíos empezando por esto. Y es muy importante esto, hermanos, porque así recordamos un poco todo lo que pasó con Moisés también, que aquí entra ya Moisés en escena, si así podemos decirlo. Pasamos al capítulo 2, por favor, y vamos a leer los versículos 3 al 10. Y aquí es donde ya entra Moisés. Leemos juntos, por favor, los versículos 3 al 10. 2 y 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella a la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón:
iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella trajo a la hija de Faraón y le puso por nombre, diciendo, ¿por qué de las aguas? Wow, hermanos, este relato, si podemos darle la magnitud de lo que representaba, ¿no? Habían matado a todos los hijos varones, pero uno había sido salvado. Era hijo de Leví. Y así como relata, y tenemos desde pequeños, ¿no?, esas ideas de los relatos bíblicos, uno es este niño había llorado y la hija de Faraón, dice en el versículo 5, descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a la que tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ni siquiera estaba confundida, tenía la claridad de saber que era un niño hebreo. Pero quien está en control de todas las cosas es Dios. Y es por eso que hasta su propia madre va a cuidar de él. Y aquí hay algo que igual me gustó mucho en un comentario. Dice, y habíamos visto de José, ¿no? Fue un pastor de ovejas que se convirtió en príncipe. Pero aquí vemos que Moisés es lo contrario, porque creció como parte de la realeza. Y fue un príncipe que después se convirtió en pastor de ovejas. Y eso es algo muy bonito. Y lo vamos a ir viendo un poquito más. Se llama Moisés porque fue sacado de las aguas y fue rescatado. Entonces, hermanos, vemos que no hay detalle que a Dios se le escape. Y en su providencia hizo que a pesar de que tenían que morir todos los niños varones, hubo uno que se había salvado y este era Moisés. Y Moisés es muy importante. Muchos coinciden diciendo que Moisés es tal vez en el Antiguo Testamento el personaje más prominente por todo lo que hizo. Y vamos a ver un poquito de lo que hizo también Moisés. Resumiendo un poco, hermanos, de lo que pasó con Moisés, él creció y cuando ya era una persona mucho más joven, adulta, vio que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Y le dolió tanto y en su reaccionó y mató sin querer a este egipcio. Y lo trató de esconder y pensó que nadie le había visto, pero sí hubo alguien que lo había visto, entonces decidió escapar y se fue al desierto de Madián. Y pasó allí 40 años, hermanos, en pobreza, podríamos decirlo así, pasaba muchas necesidades, 40 años. Y allí recibió un llamado de Dios, de volver a Egipto para liberar a su pueblo. Y recordamos, ¿no?, ese relato de la zarza ardiente y muchas otras cosas que pasaron con Moisés. Pero llega al punto, hermanos, en el que recibe esta instrucción de volver a Egipto con Aarón y tenía que instruir a Faraón y decirle que debía liberar a su pueblo. Y esto de liberar, hermanos, tiene un significado muy importante. Es un símbolo de lo que iba a pasar después con Cristo Jesús. El pueblo hebreo estaba siendo esclavo de Faraón, del pueblo egipcio. Y al ser esclavos estaban al servicio de Egipto, de Faraón. Lo que Dios quería era rescatar a su pueblo, liberarlos de esa esclavitud y que vuelvan al servicio al único sabio Dios, que es lo que nosotros podemos hacer ahora, que es por Cristo. Pero eso vamos a verlo, hermanos. Pero en el relato dice que Faraón endurece las tareas de los esclavos hebreos cada vez más. Y Dios también dice que iba a endurecer el corazón de Faraón. Pero se acuerda del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob, y que debería liberar a su pueblo. Y para esto utiliza a Moisés. Entonces comienza una batalla, hermanos. En el relato bíblico vamos viendo eso, ¿no? Una batalla entre el soberano y poderoso Faraón en esta tierra y las cosas que hacía Dios, el soberano rey de reyes, a través de Moisés.
Y ahí es que Dios envía lo que conocemos, ¿no? Le da la instrucción a Faraón de que libere a su pueblo. Pero Faraón estaba con un corazón endurecido y no lo quería. Entonces, como no podía liberar al pueblo hebreo, Dios manda las plagas. ¿Recuerdan, hermanos? Las plagas. Todas las plagas. Y hasta la tercera los magos egipcios podían tratar de imitar lo que se estaba viendo. Pero no pudieron hacerlo después. Hubo la plaga de sangre, de ranas, piojos, moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, langostas, tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Y no solamente de los hijos de las personas, sino también del ganado. Y nos parece muy cruel esto, ¿no, hermanos? Pero si recordamos cuál es la sentencia de Dios, dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando el pecado está en nosotros y eso es lo que merecemos. La paga del pecado justamente dice que es la muerte. Y eso es lo que Dios estaba manifestando ya en ese tiempo. Pero pasa algo muy importante y en estos días que hemos estado, inclusive acá tenemos un feriado, se recuerda esto de la Semana Santa, ¿no? Y hay aquí algo que está en el relato de Éxodo y vamos al capítulo 12, por favor, que es muy importante. Faraón había endurecido su corazón y no cedía hasta que pasó esta última plaga. Pero hay una instrucción y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. En Éxodo capítulo 12, vamos a leer los versículos 1 hasta el 14. Y lo vamos a leer juntos. 2 y 3. No. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación, el pueblo de Israel, entre las 2 tardes, el 7. Y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida al agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Finalmente el 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne
para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hermanos, esto es el relato de la Pascua. Hay muchos detalles y con precisión les da instrucciones de lo que deberían hacer. El ángel del Señor iba a pasar e iba a eliminar a todos los primogénitos, dice, ¿no? No solamente de las personas, sino de los hombres, también de las bestias. Pero ¿qué debía hacer el pueblo, hermanos? Debía sacrificar un cordero. ¿Y qué debía hacer con su sangre? Untarlo en las puertas, en el pórtico y en los dinteles, para que esa sea la señal por la cual el ángel del Señor pase por alto a los hijos de Israel. Hermanos, la Pascua en realidad en la palabra hebrea es Pesaj y significa pasar por alto. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros, ¿no? Y eso es muy bonito de entenderlo, que estamos viendo desde el principio cómo el Señor ha ido manifestando su obra redentora a través de los años. Les dice que hagan este recordatorio cada vez. El verso 14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Pero vamos a ver un poquito más adelante cómo en Cristo todas estas cosas se cumplen a la perfección. Y esto justamente, hermanos, me recuerda a lo que nos dice también en Romanos, ¿no? Vayamos por favor a Romanos, el capítulo 3. Ya que la palabra Pascua significa pasar por alto, ¿qué es lo que el Señor hizo con nosotros? Romanos 3, capítulo 3, versículos 24 al 26, dice lo siguiente. En el verso 23 bastante lo conocemos y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 al 26 lo leemos juntos. 2 y 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hermanos, esto justamente me recordaba este versículo, ¿no? En el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Porque Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Y lo que nosotros hemos recibido es la misericordia de Dios. Y dice, a causa de haber, ¿qué pasó aquí? De haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es lo que significaba también la Pascua, ¿no? Pasar por alto, por ese sacrificio de ese cordero expiatorio que el Señor había dado esta instrucción en Éxodo a todo el pueblo hebreo. En el versículo, volvamos por favor a Éxodo capítulo 12. Y hay algunos simbolismos también aquí, ¿no? En el versículo 1 y 2, que lo voy a volver a leer, del capítulo 12, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año, es el mes de Nisán, así es como se llama en el calendario judío. Pero podemos decir, hermanos, que justamente este habría sido como el día de la independencia del pueblo judío. Nace como nación. Y hoy recordamos, ¿no? Todos los países recuerdan y tienen su día de la independencia. Pero aquí vemos que como el Señor, a través de lo que había hecho por medio de Moisés y Aarón, estaba liberando a su pueblo. Y pasaron muchas otras cosas después. Conocemos un poco de la historia, ¿no? Después Moisés recibe también los 10 mandamientos y pasan muchas otras cosas con Moisés. Por eso es que se dice también
que Moisés fue el mediador del antiguo pacto, pero Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y es por eso que hay estas comparaciones con todo lo que había pasado entre la época en que Moisés estaba aquí en Egipto, y otra de esas comparaciones que se hace es que hubo tantos milagros. Estamos viendo todo esto de las plagas, fueron milagros. Y nunca están tan concentrados los milagros en el relato bíblico, tanto como en Éxodo, como lo están también en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, con todo lo que Cristo hizo, con todos sus milagros y prodigios que se habían mostrado. Entonces ahí está, ¿no? Un mediador del antiguo pacto y el mediador que es Cristo del nuevo pacto. En el versículo 8 de este capítulo 12 también nos da un pequeño detalle. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, pero esta carne que dice con hierbas amargas lo comerán. Y esto era un recordatorio o un simbolismo también, hermanos, de todas las angustias que habían pasado en Egipto, el pueblo hebreo. Entonces esto es algo muy interesante. Hemos visto, hermanos, muy brevemente cómo había terminado el relato de Génesis, ¿no? Con José, con esa posición que le dio a su familia en tierra de Egipto, con privilegios. Pero muere José, aparece un nuevo gobernador, un nuevo faraón, y pasan a otra condición, una posición de esclavitud. Cambia radicalmente, pero ahí aparece el Señor, que hace una obra redentora, que los salva, los libera de ese yugo de esclavitud. Y por medio de Moisés es que pasan muchas cosas ahí también. Hemos podido recordar un poquito de esto. Pero hermanos, miren, pasaron miles de años, más de 1500 años. Y cada año los del pueblo judío recuerdan este día y lo celebran así. Pero llegó, hermanos, un momento en el que todo esto iba a tener una Pascua definitiva. Y saben, esto está, por favor, vayamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, al capítulo 22. Vamos a leer los versículos 14 hasta el 23. Lucas capítulo 22, versículos 14 al 23. Recordemos, hermanos, que en este relato eran los últimos días del ministerio de Jesús. Por 3 años había estado predicando el Evangelio en distintos lugares. Había hecho maravillas, prodigios, había mostrado su poder, había mostrado muchas cosas. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho hombre. Pero estaba en sus últimos días, en lo que se recuerda ese último jueves, ¿no? Antes de su crucifixión. Él estaba hablando acá y hace esta reunión y quería celebrar justamente este día, la Pascua, con sus discípulos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Esta es la Pascua, pero en el nuevo pacto. Y eso es lo que vamos a ver. Capítulo 22, vamos a leer versículos 14 al 23. Leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: esta Pascua, antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre, según lo que está determinado,
pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos entre sí, hermanos, esto es tan importante y tan impactante a la vez, teniendo en cuenta todo lo que habíamos visto de la primera Pascua en Éxodo, de lo que representaba que tenían que sacrificar un cordero, que lo tenían que comer con hierbas amargas, y todo esto debía conmemorarse cada año como un recordatorio de lo que Dios había hecho al liberar a su pueblo. Podemos imaginar tal vez que como en esta reunión, ¿no? Tenemos como un cronograma de actividades en el que se comienza con una oración, continuamos con las alabanzas, tenemos el mensaje y tenemos un orden. Pero se imaginan acá, el Señor les dice, quiero celebrar la Pascua con ustedes. Y los discípulos seguramente estaban esperando todo esto que se hacía en el recordatorio de la Pascua. Pero Jesús cambia radicalmente las cosas y les dice, como acabamos de leer en el verso 24, desde el verso 14. Cuando era la hora, dice, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Según los apóstoles iban a celebrar la Pascua, como usualmente se hacía. Pero el 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y ya les estaba cambiando ahí y estaba rompiendo los esquemas. El 17 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, ya nos recordó, esta es la sangre de los corderos sacrificados que estaban puestos en las puertas para que el ángel del Señor pase y no lastime a los hijos de Dios. Sino que dice acá, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ya había cambiado todo. Ya no se debería recordar esa Pascua como se la tenía en mente en Éxodo, sino que Dios mismo estaba anunciando su propia muerte y estaba instituyendo. Si bien se convirtió esto como en la última Pascua, pasó a ser la primera cena del Señor. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo, dice el verso 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos, esto es tan importante. Ya el antiguo pacto quedaba atrás. Dice acá, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Tantas cosas, hermanos, yo creo que los apóstoles estaban un poco confundidos con todo lo que estaba pasando, a pesar de que el Señor ya había anunciado lo que iba a pasar, que iba a morir, que se iba a entregar por nosotros, pero les dice muchas cosas. Mas he aquí, dice el verso 21, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es que Dios está en control de todo, ¿no? Y hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Ya sabemos que Judas, no es que ese momento lo iba a hacer, ya había tenido las conversaciones para entregar a Jesús. Pero Dios, que está en control de todo, y Jesús aquí, Dios mismo hecho hombre, estaba cumpliendo todo lo que estaba determinado desde el principio. Él se estaba presentando como ese Cordero, el Hijo de Dios. Si alguna vez hemos escuchado esta alabanza que titula el Agnus Dei, ¿recuerdan algo? Algunos, justamente es esto, Agnus Dei es el Cordero de Dios.
Y vayamos a Juan, por favor, al capítulo 1 de Juan, al versículo 29, donde justamente Juan lo presenta así. Y esto es algo también muy impactante, hermanos, porque cuando Juan el Bautista estaba viniendo al Jordán, veía a Jesús llegar, lo presenta así. Y esto es justamente el Agnus Dei. Juan capítulo 1, versículo 29. Tengamos en cuenta esto, hermanos, ¿no? El sacrificio en la primera Pascua era un cordero perfecto, lo mejor que tenían. Pero miren cómo Juan el Bautista presenta a Cristo acá. Leamos el versículo 29, por favor, 2 y 3. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Hermanos, si le damos el verdadero peso a lo que estaba diciendo aquí Juan, nos debemos maravillar. En Cristo se estaba cumpliendo todo lo que estaba profetizado. Y Él era el Cordero perfecto, el Cordero de Dios. Por eso dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él. ¿Y cómo lo presentó? ¿O qué dijo al verlo a Él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que por Él, por ese Cordero perfecto, ese sacrificio que hizo, ya no morimos nosotros, sino Él fue en sustitución nuestra y por sus sacrificios que nosotros estamos acá. Hermanos, esto es algo muy lindo y a través de la historia, miren, tantos años habían pasado, pero en Cristo se estaba cumpliendo todo lo que estaba ya determinado. Y ese es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en el cual nosotros estamos y gozamos de todo eso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y creo, hermanos, que así podemos entender mucho mejor lo que el apóstol Pablo trataba de decirnos en el capítulo 3 de Romanos, que hemos leído una porción hace un momento. Leamos, por favor, Romanos capítulo 3. Y con todo lo que hemos visto, vamos a entender mucho mejor lo que aquí Pablo nos estaba diciendo. Vamos a leer los versículos 21 hasta el 31. Y lo leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos. Hermanos, esto es tan glorioso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? No solamente esto es para el pueblo judío, dice también es para los gentiles y ahí estamos nosotros. Y todo es por medio de la fe.
porque Dios ha manifestado su justicia y hemos visto que la paga del pecado es la muerte. Pero a nosotros, como dijimos hace un momento, nos ha brindado su misericordia, no su justicia, porque la justicia lo hizo en Cristo mismo y Él murió en sustitución por nosotros. Por eso cuando Cristo recuerda esa última Pascua con sus apóstoles, instituye también la cena del Señor y dice, ¿no? Cada vez que comieres y bebiereis, hacer esto en memoria de mí. Porque en esa cena, hermanos, estaba recordándonos también que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que por medio de eso también nos dice, ¿no? Está en Corintios, en la institución de la cena del Señor, que Él quiere que estemos en plena comunión con Él. Él quiere también que nos examinemos todos los días. Por eso dice, ¿no? El que antes de participar de la cena del Señor, cada uno examínese a sí mismo si está en la fe. Y eso es lo que quiere el Señor para con nosotros. Pero podemos ver lo glorioso del Evangelio, de ver que esta es la Pascua definitiva. Cuando Cristo instituye esta cena del Señor y después sabemos, eso en nuestros días, digamos, fue un jueves en la noche, viernes fue crucificado y digamos un día como hoy, un domingo, 3 días después, Él resucitó y venció a la muerte. No solo la muerte murió por nosotros, sino que venció a la muerte porque resucitó. Y así tenemos nosotros la redención en Él. Entonces, hermanos, esto es algo que nos lleva a glorificar al Señor y a recordar que su sacrificio fue perfecto. Tal como dice, vamos a ir ya casi terminando, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Y lo que hemos podido ver también, hermanos, es que a lo largo de la Biblia hemos leído el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y este Nuevo. Y Agustín de Hipona decía algo bien interesante, ¿no? Decía que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Y eso es muy cierto, porque hoy tenemos nosotros la gran bendición de ya conocer todo lo que había pasado y está escrito acá. Cosa que otros que vivieron en el Antiguo Pacto no lo conocían todavía, pero por la fe sí fueron salvados también. Pero tenemos nosotros ese privilegio. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Lo leemos juntos, por favor. 2 y 3. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo, hermanos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue un sacrificio perfecto. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y finalmente, hermanos, leamos Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Y aquí vamos a ver este sacrificio perfecto que hizo Cristo por nosotros. Leemos juntos, por favor, versículos 12 hasta el 14, 2 y 3. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, ese sí es un regalo inmerecido. Esa es la gracia del Señor. Y por eso es que nosotros debemos vivir siempre para glorificar al Señor. Pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque Él resucitó.
De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, nada de eso nosotros merecíamos, pero por la gracia del Señor estamos aquí y por la gracia del Señor debemos vivir el tiempo que nos resta para la gloria de su nombre. Vamos a agradecer y vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.